Perfecto, perfecto. Entonces, haremos un pequeño repaso de lo de ayer para poder contrastar con la clase del día de hoy, ¿vale? Ok, Entonces pido tu apoyo. El día de ayer nosotros hablamos sobre el present simple. Era importante saber cuándo yo usaba el presente simple. ¿Te acuerdas cuándo se usaba el presente simple? ¿Para qué tipo de cosas? Para hábitat, routine, routines, routine, habits, ¿qué más? it's Perma, permanent permanent situations. ¿Para qué más? Y facts, para, y para facts, y para hechos. Estos hechos pueden ser true o pueden ser, false, ok, pueden ser true o pueden ser false. Ok, false, una rutina es algo que se repite a diario, un hábito también se repite a diario, una situación permanente es que no cambia. Y un fact es cualquier enunciado que puede ser verdadero o falso. Luego de que tú ya aprendiste el presente simple, también aprendiste de que el presente simple se podía dividir en dos, ¿cierto? ¿En cuál se dividía? El presente simple se dividía en el verbo to be y el otro con todos los verbos, ¿cierto? sí, yes, Aquí vamos a poner all the verbs. all Pregunta, las reglas gramaticales del presente simple, ¿con quiénes se usaban? con ¿Con el los verbo to be o verbos, con todos los verbos? con todos los verbos. Con todos los verbos, exactamente, con todos los verbos. Entonces aquí ya, tú ya dominas el verbo to be, ¿cierto? ¿Ya te acuerdas? ¿Practicaste esto? Listo. Yes. Y el día de ayer nosotros practicamos el que hice con todos los verbos, ¿no? Donde se usaba, por ejemplo, las reglas. ¿Qué reglas se usaba? ¿Reglas para quién? Para he, she, Para he, para she y para it, it. Y esto solamente era cuando era afirmativo. Luego vimos cuando era negativo, ¿qué se usaba él? Los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar? it, El do, do, el do y does, el das, ¿no? En negativo viene a ser el don y doesn't. el don y el dasen. Entonces, una vez tú ya dominas esto, cañón. Ya dominamos el presente simple. El día de hoy estaremos viendo el present progressive. El present progressive. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el present progressive? El present progressive me sirve para hablar de qué? De actions that are happening right now. El presente progresivo se hace para acciones que están ocurriendo en este momento. ¿Ok? Para acciones que ocurren y para temporary situations y para acciones temporales. A diferencia del presente simple que es para situaciones permanentes, el presente progresivo es para situaciones temporales. Vamos a ver un contraste. En presente simple yo te diré, I live in Perú, ¿cierto? ¿Qué significa I live in Perú? Yo vivo en Perú. Yo vivo en Perú y en presente progresivo todavía no te enseño la estructura, pero para que la vayas checando, I am living in Perú. Se traduce como yo estoy viviendo en Perú. ¿Cuál es la diferencia? Si tú me dices I live in Perú, es una situación permanente. Es algo que tú consideras que no va a cambiar, ¿cierto? Porque tú me dices, oye, ¿en qué país vives? Ah, vivo en Perú. Tú consideras que esa situación no va a cambiar. De repente en el futuro te mudas de país, ¿cierto? Pero por ahora es permanente, ¿cierto? Listo. Ahora imagínate, John, que tú trabajas como un arquitecto, no sé, como un ingeniero, y estás trabajando en Perú, ¿no? Entonces te dicen, bueno, John, tenemos un proyecto que te tienes que ir a México y el proyecto va a durar 8 meses. Te vas a México, te llamo y te pregunto, oye, John, ¿en dónde vives? No soy tu profesor y te pregunto, John, ¿dónde vives? Tú me dices, I am living in Mexico. Mm, ¿Por qué? temporal. Es una situación temporal, pero Carlos, dura 8 meses. Claro, dura 8 meses, pero es temporal. Es una situación temporal de larga duración, como también puede ser de corta duración. ¿Se Okay. entendió? Yes. Tú me puedes decir, I am living in Mexico right now, but I live in Perú. Pero vivo en Perú. Estoy viviendo ahorita en México, pero yo vivo en Perú. ¿Se entendió? Yes. Y una acción que ocurre en este momento es como, por ejemplo, I am talking to you, estoy hablando contigo, ¿no? Ahora, un error común que siempre cometemos los estudiantes de lengua extranjeras es que alguien te hace la pregunta, oye, John, ¿qué haces? Mira, John, ¿qué haces? Y tú le respondes, ah, veo televisión. Mira, una persona te pregunta, ¿qué haces? ¿Qué es ahorita? ¿Qué es ahorita?
y tú le respondes, veo televisión. ¿Crees que esté correcto decir veo televisión? No, estoy No. viendo. Tú tienes que responder, estoy viendo televisión. ¿Por qué? Porque es una acción que está pasando en este momento. Por esa Ujú, razón tienes que hablar con propiedad y decir present progressive. ¿Ok? Y ok. tampoco diría ¿qué haces? Porque si tú me preguntas, oye John, ¿qué haces? Se refiere a una acción que se repite varias veces. ¿Cierto? Entonces yo tendría que preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Se ha entendido el ejemplo que acabo de dar? Yes. Listo. Ahora, una vez que tú ya determinas qué tiempo tienes que usar, vamos a empezar a estudiar la estructura. La estructura es muy sencilla. Primero, en una oración afirmativa, iniciamos ¿con quién? Como siempre he dicho, con el sujeto. Luego del sujeto su verbo y por último su objeto complemento. Ajá. Pero ahora trabajaremos con el presente progresivo. Aquí en el verbo vamos a tener dos verbos. Vamos a tener primero el verbo to be y por último un verbo. Pero este verbo va a estar con ing. Y eso es todo, John. Sencillo. ¿Cuáles serán los pronombres? Tengo I, you, we, they, he, she y tengo it. Ya sé yo por clases anteriores que verbo to be sería am, are, is. Y por último, mi verbo le agrego ing. Por ejemplo, tengo el verbo play y le agrego ing, sería playing. Y le agrego un complementito como soccer y right now. ¿Qué dice ahí? Yo estoy jugando fútbol ahorita. Tú estás jugando fútbol, él está jugando fútbol ahorita. ¿Hasta aquí se entendió? Yes. Listo. Lo único que tú tienes que aprender es esto, la regla de los verbos con el ing. Y esto lo vamos a aprender en este momento. Carlos, ¿cuáles son esas reglas? Sencillo. Siempre nosotros utilizamos la deducción. Vamos aquí. Primero, a cualquier verbo que yo encuentre, le voy a agregar ing, John. Por ejemplo, si yo tengo eat, ¿cómo sería? Eating. Eat. Si tengo, por ejemplo, sleep, Sleeps. sleep. Ahí está la primera regla. Segunda regla. La segunda regla me dice que si el verbo termina en consonante más vocal y más una consonante, duplico la última, duplico the last consonant. Duplico la última consonante y le agrego ing. No entiendo, Carlos. Por ejemplo, tengo el verbo run. Run termina en consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Yes. ¿Cómo sería? Running. Tengo el verbo swim, que es nadar. Sería swimming. Tengo, Ah, por ok. ejemplo, stop. Consonante, vocal, consonante. Stop. Stopping. Aquí vamos a tener excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, tengo snow. ¿Qué más tengo? Snow. Tengo fix. Porque te das cuenta que, por ejemplo, fix tiene consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Ujú, sí, yes. Entonces, aquí no vayas a poner así. Sí. Fixing, no. Son excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Esos verbos que terminan en W, X y Y. ¿Ok? Mm, Esas son las excepciones. ok. ¿Ok? Entonces, yo, para no abrumarte dando estas reglitas, yo preparé una diapositiva, una presentación que también te voy a compartir. Y aquí las he puesto. He agrupado todas las reglas que existen en el mundo y de la ING. Obviamente están resumidas. Te las voy a mostrar en este momento. Confírmame, por favor, si tú puedes observar. Yes. Ok. Spell. Spell. Yes. Ok, empezamos con el ING Spelling English Rules. La primera regla, John, como acabas de ver, es que en general a cualquier verbo que tú puedas ver, le vas a agregar el ing. Por ejemplo, tengo eat, eating. Tengo el go, Go. going. Tengo el read, reading. ¿Se entendió? Yes. Excelente. ¿Qué pasa si mi verbo termina con la E? Si tu verbo termina con la E, borras la E y le agregas el IN. El ing. Drop. ¿Se entendió? Yes.
Ok. ¿Qué pasa ahora si tu verbo termina en la I con la E? Tienes que borrar esta I con la E y le agrego el YING. YING. Sí. YING. Por ejemplo, die es morir. Ah, borro die, dying. Lie es mentir, sería lie. ¿Te diste cuenta? Son muy pocos verbos, yo creo que son como 5 nada más. Yes. ¿Ok? Siguiente, aquí hemos visto, ¿no? Dice que cuando el verbo de una sola sílaba termina en consonante, vocal, consonante, se le duplica la última con la excepción de la W, X y Y. ¿Ok? Entonces, si la excepción es la X, W y Y, obviamente va a ser la regla número 1, ¿sí o no? Que le agrego ING. Por ejemplo, snow, play, fix. Son las excepciones. Le agrego ING normal. Luego, esta de aquí es importante, aunque muchas personas no le dan la debida importancia, ¿no? Dice, cuando tengas un verbo de 2 o más sílabas, ¿ok? Y la última sílaba no tiene fuerza de voz, entonces no duplico. Mira, tengo, por ejemplo, la palabra happen, ¿cierto? Happen tiene 2 sílabas. Entonces, la fuerza de voz está en ha, ¿cierto? Yes. Listo. Entonces, como está en ja, le agrego ing. No pasa nada. No pasa nada. Si la fuerza de voz no está al final, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Si fuera, por ejemplo, begin, forget, submit, como puedes observar, la fuerza de voz está al final. Cuando la fuerza de voz está al final, allí duplico. ¿Se ha entendido? Yes. ¿Ok? Pero Y en este aquí caso pareciera que aplicara la misma regla de el consonante consonante vocal vocal. consonante. Sí, Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en la de vocal consonante, consonante vocal consonante es una sola sílaba nada más. El de aquí tú dices, Carlos, pero no importa que sean de 2, igual es vocal consonante vocal. Sí, pero tienes que fijarte que el estrés esté al final recién para duplicar. ok. Porque si el estrés está al inicio, como por ejemplo happen también termina en consonante vocal consonante, sí, pero happen tiene la fuerza de voz al inicio. Entonces, cuando tiene la fuerza de voz al inicio, no se duplica. Ok. Siguiente. Esta de aquí no es muy importante, pero te la explico de todas maneras. Lo que si tú quieres hablar inglés americano, sigue las reglas que te enseñé, ¿no? Por ejemplo, tengo control. Control es consonante vocal consonante, sí, 2 sílabas. La fuerza de voz está al final. Por lo tanto, se duplica la L. ¿Ok? Ok. Travel, travel, la fuerza de voz está al inicio. Por lo tanto, no pasa nada, le agrego ing. ¿Quedó claro ahora sí? Es diferente en británico, ¿no? En británico, sí. En británico siempre duplicas. En británico sí se duplica. Haya o no haya, el sonido está al final o al inicio, duplico. Pero Mm, en americano no. Solamente duplico cuando la fuerza de voz esté al fin. no. Nada. Nada más. ¿Querías mostrarte el verbo secuestrar? Por ejemplo, el verbo secuestrar es kidnap. La fuerza de voz está al inicio. Por lo tanto, ¿yo debería duplicar o no? No. No, sí o no. No. No, porque está al inicio, pero kidnap es una excepción. Kidnap, por más de que esté al inicio, sí duplico. Es la única palabra que exentúa la regla, que no forma parte de la regla. La única palabra, el único verbo. ¿Quedó claro? Ok. Y eso sería todo. Esas son todas las reglas, John. Aquí te he puesto todas las reglas, igual yo te voy a mandar todo. Esto de aquí no es que literalmente te vas a sentar a memorizar, no. Con la práctica es prueba y error. Por ejemplo, ahorita te muestro un verbo que sea know, que significa, no sé, saber, o play. Entonces, tú ya lo ves, playing. Entonces, más adelante tú solito por deducción vas descartando y con la práctica te lo memorizas. ¿Ok? Ok. Entonces, quería mostrarte las reglas. A ver, listo, ya sé las reglas. Ahora me voy a mí
a mi whiteboard. Ahora ya sé las reglas, que son un montón. Acá están las reglas. Y listo, ya aprendí las oraciones en afirmativo. Ahora voy a aprenderlas en negativo. Obviamente sería subject plus el verbo to be, pero le agrego el not. Luego, obviamente, mi verbo va a seguir siendo ing más objeto y complemento. Sencillo. Por ejemplo, digo, you are not playing soccer. Y del mismo modo voy a poder usar las contracciones, ¿no? Como por ejemplo, you're not playing soccer o you aren't playing soccer. Y eso no pasa nada. Y luego nos vamos a las preguntas. En las preguntas tenemos que iniciamos con el verbo to be, luego mi sujeto, luego mi verbo con ing, más mi objeto o complemento, más mi question mark. Y todo es similar. Por ejemplo, voy a preguntar, is she playing soccer? Is she playing soccer? Y me respondes con yes, she is, o no, she isn't. Y eso es todo. Sujeto con su verbo to be, o si no, sujeto con su verbo to be en negativo, pero en contracción. Carlos, ¿y qué pasa? ¿También hay WH question? Claro que sí. Si tú gustas, le agregas los WH question como what, where, why, when, y sigues hablando. ¿Se ha entendido, John? Yes. Perfecto. Practiquemos. Practiquemos. Voy a compartir ahorita el enlace. Dame un segundo. Te voy a mandar también de pasada ahorita las reglas para que las tengas a la mano. Por si te olvidas. A ver, WhatsApp here. Te lo voy a mandar por tu WhatsApp para que lo puedas descargar. Okay. A ver, ya te encontré. Vamos a chequear aquí. Pound. 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 Listo. ¿Me confirmas la recepción del archivo de ING Rules? No. Probablemente. ¿No? A ver, voy a mandarlo de nuevo entonces. A WhatsApp, ¿no? Sí, a tu WhatsApp. A tu WhatsApp. Acaba de llegar. Listo. Entonces empecemos. Esta clase, como puedes ver, esta clase, por ejemplo, lo que acabas de aprender ahorita, es básico 9 en Hipna. ¿Ok? Entonces vamos a chequear. 3, 2, 1, start. Primero que analicemos. Dice aquí, mira, John. My dad often cooks o is cooking dinner. It's cooking. Is cooking, ¿cierto? ¿Tú dices is cooking? Yes. Incorrecto, John. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la oración? Mi papá, ¿qué significaba often? Frecuentemente. Frecuentemente. Si tú haces algo frecuentemente, recuerda, el presente progresivo se usa en dos casos. Una acción que está pasando en este momento y situaciones temporales. Pregunta, si yo te digo que hago algo frecuentemente, ¿eso qué cosa es? ¿Una? Acción permanente, ¿no? Es una, no es una acción permanente, es una Rutina. rutina. Entonces, al ser rutina, no puede ser presente progresivo, tiene que ser presente simple. Ahora, ¿cuál sería? ¿Cook o cooks? Cook. Cook. Incorrecto. Cooks. Carlos, ¿y por qué cooks? Ah, porque mi papá, ¿por qué pronombre puede ser reemplazado? ¿Por el pronombre? Sí. He. Por lo tanto, he usa reglas o no? Sí. Sí, sería cooks. A ver, tú intenta el siguiente. La hermana de Bob, Bob's sister. Sí. At the moment. Dice at the moment. ¿Qué significa at the moment? En el momento. Primero determina presente simple o presente progresivo. ¿Ah? Primero determina eso. ¿Es simple o progresivo? Simple. ¿Por qué simple? ¿Es una rutina? No.
¿Es un hábito? No. Pero si te dice at the moment, si te dice en este momento, en el momento, ¿qué se usa Temporal. para acciones que están ocurriendo en el momento? El presente Pues, progresivo. Por esa razón va el is doing. Siguiente pregunta. A ver, dice Mark, temprano, every day. Dice todos los días o cada día. ¿Qué sería? Primero, ¿qué se usa? Presente simple, presente progresivo. simple. ¿Por qué simple, John? Es una rutina, ¿no? Es una rutina porque dice every day. Por lo tanto, sería get ups o gets up. Mm, Get apps. Get, Incorrecto. gets, ¿no? Gets. Exacto, es gets. Por más de que tu verbo tenga dos palabras, sea conformado por dos palabritas, get up, siempre vas a usar la regla con el primero. Yes. Let me clean it. Gets up. Next question. Sometimes they... Okay. ¿Qué significa sometimes? A veces. A No. veces. A A veces. veces o algunas veces. Listo. Algunas veces. Pregunta, ¿esa acción que está pasando en este momento? No. Por lo No. tanto, si te digo algunas veces, eso viene a ser un hábito, una rutina. Entonces, ¿qué sería? ¿They work o they works? Una rutina. Something work. They work. No uso regla porque trabajo con they. Siguiente para ti. My friend and I never. Primero, presente simple o presente progressive. Nunca. Es una acción, una situación permanente, ¿no? Exacto, es una acción permanente, no yo nunca. Por lo tanto, presente simple. ¿Cómo digo? I never No, uh, watch. watch. Next. Es una pregunta y termina con in his bedroom now. ¿Presente simple o presente progresivo? En el momento, es progresivo. Exacto. Progresivo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Are he sleeping o is he sleeping? Es his. Is he sleeping? Muy bien. Siguiente. They go for a walk in the afternoon. Dice, van a caminar en la tarde. Primero, me fijo, ¿es una acción que está pasando en este momento? No, No. ¿Es una acción temporal también? un hábito, una rutina, ¿no? Puede ser un hábito, una rutina o también puede ser un fact. ¿Qué es un fact? Algo que puede ser verdadero o falso, ¿no? Como que ellos van a caminar en la tarde. Entonces, ¿qué es? ¿They want o they wants? Igual. They want, excelente. Siguiente, mira la oración. They fun right now. Present simple or present progressive. Progressive. Progressive porque me dice right now. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Uh, do, do have, do have, Do have, pero es present simple, no progressive. progressive. ¿Qué sería? Uh, having this, Are, are having. are they having fun? Are they having fun? Siguiente, I reading novels every night. Cada noche o todas las noches. Present simple or present progressive? Simple. Present simple porque dice todas las noches algo que se repite. ¿Qué va a ser? I like o I am liking? I like. I like. Uno más. My sister really, na. She won every week, every weekend. Dice cada fin de semana o todos los fines de semana. ¿Qué tendría que ser? Simple. La primera dice, my sister really romantic. Es love. Sé que el verbo es love. ¿Es Love. presente simple o presente progresivo? Simple. ¿Por qué simple? Porque es un Hábito. no. Hábito, Cuando yo rutina. digo, a mí me gustan las Simple. películas románticas, ¿eso es un hábito? Mm, No, es en el primero, son dos oraciones, ¿no?
En el primero, ¿qué cosa es? Es un fact, ¿sí o no? Porque puede que sea verdadero, puede que sea falso, ¿sí o no? Ujú. Es un enunciado. Entonces, por eso es love. Ahora, ¿uso reglas o no? Sí, sí usa Sí. reglas porque es con she. Siguiente, la siguiente oración es presente simple o presente progresivo. Simple, Ese es muy simple. bien. ¿Y por qué simple? Porque es una rutina. Es una O, rutina, un hábito, porque dice cada fin de semana. sí, Excelente. ¿Se ha entendido, John, más o menos? Yes. más o menos. Vamos a practicar más ejercicios. A ver, acá hay otro. My dad often dinner. Dice que mi papá frecuentemente cooks o is cooking. Ahí my dad Mm, often es frecuentemente, ¿no? Frecuentemente, ya. Ahí te dijo algo, un dato. Si es frecuentemente, ¿qué cosa es? Una RU, Sí, no. por Sí, lo tanto, presente simple. Claro, ¿qué sería? Cooks o is cooking? cooks. Cooks, claro que sí. Siguiente. Dice Bob's sister, la hermana de Bob, at the moment. Un momento, progresivo. Progresivo. ¿Cuál sería? Is does, is doing o solamente doing? Doing. Is doing, no te olvides. Este, Is doing. este, Mark, ya lo vimos este, ¿ah? Mark, everyday. Everyday es simple. Simple. Gets up. Gets up. Muy bien. Ok, entonces yo te voy a mandar ahorita un link para que tú puedas completar. Aquí está. Es nice. Yes. A ver, te voy a mandar el link. No, puedes usar mi computadora también, mucho más rápido. Let me share the screen. Ok, John, ya tienes acceso a mi computadora. Empieza. Dale clic. ¿Cuál sería la respuesta? A, B o C. Dale clic. Muy bien, watch it. Ya sabes que se agrega ing nada más. Cry, ¿cómo sería cry? Fine. Exacto, cry. Clean, ¿qué pasa con clean? Mm, Dance. Bake. Bake. ¿Qué significa bake? Bake significa hornear. Mm, uh, No, bake. ¿Qué pasaba cuando el verbo terminaba con la E? Borro la E y le pongo IN. okay. Hit. Hidden. Muy bien, o hidden. Siguiente, sleep. 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 Mm, Uh, Sleep. sleep. No, sleep le agrego ING normal, no pasa nada. Sleep, porque no termina en consonante vocal consonante. En cambio, cat. Karen, Karen. Carne. The make. ¿Qué sería the make? Make. Claro, si termina en E, le borro y le pongo ING. Set. Zero. Sirien porque es consonante vocal consonante. Run. One. Running. Running. Muy bien. Um,
Smile. 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 Termina en E. ¿Qué pasa cuando termina en E? Borro la E y le pongo ING. Siguiente. Swim. 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 Swimming. Vocal, consonante, consonante. Consonante, vocal, consonante. Jump. Mira con jump. Jumping. Pretty good. Jump. Enjoy. 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 Mm. Enjoy. Enjoy. ¿Qué regla aplicaría? Mm, le agregamos la Dice, antes de enjoy, ¿hay una consonante? Antes de la Y, ¿hay una consonante? No. no, Por lo tanto, no puede ser Y-I-N-G. ¿Es vocal consonante? No. Entonces, si no hay nada que hago, ¿qué le agrego? ING, no. ING nada más. Enjoying. Muy bien. Mm, The go. ¿Cuál sería the go? go, going, Going. Going. Muy bien. Going. The change. change, Changing. Changing. Muy bien. Changing. The lie. ¿Qué pasaba cuando terminaba con la I con la E? Lo borro y le agrego Y-I-N-G. Muy bien. Work. work, working, Work it. Work it. The eat. it's, it's, ¿Termina en consonante vocal consonante? No. mm, Por lo tanto, no duplico. Has okay. obtenido, ok, 17, 3 malas, 17 de 20, nada mal para ser primera vez. Pero se ha entendido, ¿cierto? Sí, necesito Ahora, leer más ahora la yo segunda. te voy a dar oraciones y quiero que tú la puedes ir pasando al inglés, ¿ok? Recuerda que tú también puedes escribir en mi pizarra. Dame un segundo. No whiteboard. Cooperating. Do you want users to access to the board after the meeting? Nope. Ok. ¿Se ve mi pantalla? Cargando. Dice whiteboard. ¿Se ve ese board o no? No, está No. cargando. A ver, esperamos. No, yes. Listo. Entonces yo te voy a poner aquí oraciones y tú puedes escribir como chancas en la T y escribes. ¿Ok? Ok, quiero que digas que yo estoy ocupado porque estoy trabajando en un proyecto. Ok. John, ¿cómo dirías los siguientes? Yo estoy ocupado porque estoy trabajando en un proyecto. A ver, escribe. Mm, Selecciona la T en la T y luego seleccionas la pizarra. ¿Cómo dirías? A ver, yo estoy ocupado porque estoy trabajando en un proyecto. yo estoy. I am. ¿Cómo se dice ocupado? Exacto, busy. Recuerda que busy lleva una sola S, ¿ok? Busy. Yo estoy ocupado. Ahora, ¿por qué? Because estoy trabajando en un proyecto. Si no sabes, tú continúa nada más con lo que tú creas. Yo te voy acá a decir. No te mates pensando. Si no sabes, lo dejas y avanzas y yo te indico. Working. Ahora, cuando tú quieras trabajar en algo, tú Algo dices es in work o on a on. project. Yes, On. utiliza la preposición on. I am working on a project. Ok, dice, estoy ocupado porque estoy trabajando en un proyecto. Excelente. Siguiente. John, ¿cuál es tu profesión o en qué trabajas? Soy ingeniero mecánico de fluidos. Ingeniero Trabajo mecánico. ahorita como supervisor de proyectos. Ok, entonces vamos con la siguiente oración. Estoy a cargo de la implementación
de medidas de seguridad. Ah, una oración complicada que es la que vas a ir viendo. ¿Cómo digo estoy a cargo? A ver, ¿cómo dirías estoy primero? A ver, vaya avanzando. Yo te voy indicando acá. A cargo no tengo idea. Entonces aquí. Es be in charge. Be in charge of something. Estar a cargo es be in charge of. Pero mi pregunta es, ¿tú dices I am be in charge? ¿Así? I am be. Ah, ya. I am in charge of. Ahora. In Ah, charge of. Ahora, yes. In charge of. Ahora tienes que poner el objeto. ¿Cómo se dice implementación? ah, Eh, el da no entra, el da. Ya. Implementation. No, no entra. Implementation. Implementación. Implementación of. Ahora, las medidas de seguridad. ¿Cómo sería? Que no se ve seguridad. Measure. Measure. Mira, un measure es una medida. Medida. Una de seguridad, safety. Safety es un adjetivo. De seguridad. ¿Cómo se digo? Medidas de seguridad. Medidas, Safety safety measure. measures. Le agregas la S. Safety measures. I am in charge of the... Ah, claro, tenías razón. Tienes que agregarle D. El D, la T-H-E. Of the implementation. No, no, no. I am in charge of the implementation of the security measures. Exacto, tal cual dijiste. I Da, am in charge of the implementation of the security o safety. Puede ser safety también, que es más natural. Safety de seguridad. Safety measures. sí, Me assures, le agregas la S, me assure. puede ser cualquiera, security o Ah, claro, yo prefiero escuchar en este caso safety, no safety. safety, Safety measures. con doble Safety. S. No, no, con una, ahí lo escribí, está al costado, ¿se ve? Así es. Ah, measure. Measures, una medida. Measures. Measures. Con la S ahora está en plural. Estoy a cargo de la implementación de medidas de seguridad. ¿Cómo se dice medidas de seguridad? Safety Measure. measures. ¿Cómo se dice estoy a cargo? In charge. In charge of. ¿Cómo se dice ocupado? Busy. ¿Cómo Busy. digo yo trabajo en algo? I work on. I ¿Ok? work, I work on. I work. Siguiente oración. Aquí te voy a poner otra. La medida supone un riesgo para el proyecto. Esta es otra expresión que no hemos visto todavía. A ver, inténtalo. ¿Cómo dirías la medida? La, La medida. la medida de medida. Measure, measure, measure. Ahí te puse el verbo. Pues, poner en riesgo. Ah, Listo. A ver, the measure pose a risk. Ahora acompáñalo del tú, la T y la O. Siempre cuando vas a decir supone un riesgo, supone una amenaza, es como que supone significa representa, ¿cierto? ujú. Y esto. The measure suppose a risk to the project. ¿Cómo se escribe proyecto? Project. Muy bien, con J. Pregunta, ¿esa oración está correcta, John? ¿Hay algo que deseas cambiar? El measure no me. Ya. ¿Qué pronombre reemplaza the measure? The measure es la medida. Ujú. Ya. ¿Qué pronombre reemplaza the measure? I, you, we, they, he, she, it. ¿Cuál? Ahí. Ujú. It, It. Muy bien. It. ¿Utiliza reglas o no utiliza reglas en el presente simple? en el presente simple, sí. Sí usa y tienes que agregarle al pose. ¿Qué le agrego al pose? Pause. S, Ese nada más. The measure poses a risk. ¿Te diste cuenta?
¿Te diste cuenta? Entonces, ya acabas de escribir una oración completa, mira, compleja, ¿no? La medida supone un riesgo para el proyecto. Acabamos de aprender suponer, ¿no? Pose a risk supone un riesgo, pose a threat supone una amenaza, pose a challenge supone un desafío. ¿Se está entendiendo? Yes or not? Creo que sí or not. ¿Repito? ¿Deseas que repita algo? Sí. ¿Por qué le pusimos pos? Porque es un Ah, ¿por presente. qué le puse poses? Porque el pronombre que reemplaza a measured es el pronombre it. Y it en el presente simple utiliza reglas. En este caso, el verbo pose, le tengo que agregar la S nada más. Este es un fact, ¿no? Dime. Es un fax, ¿no? Es un hecho. Se puede Ah, claro, escribir claro, entonces. es un fact, ¿no? La medida supone riesgos para el proyecto. Ujú. Supone un riesgo para el proyecto. Siguiente, ok, entonces quiero que digas lo siguiente. El equipo necesita, a ver, necesita un esquema, un esquema para, para, un esquema para trabajar. A ver, ¿cómo digo? El equipo necesita un esquema para trabajar. ¿Cómo se dice equipo? ¿Te Tipo, acuerdas? Team, muy bien. No, equipment es equipamiento. Equipment, team. Pregunta, ¿qué pronombre reemplaza a the team? the team is It, it. muy bien. It, exacto. Entonces, ¿cómo sería necesitar? Necesitar es need. ¿Cómo Mm, digo? El equipo necesita, needs. The team needs un esquema. Un esquema es así como un esquema de trabajo. ¿Sabes lo que es un esquema de trabajo? Es un conjunto de pasos, de reglas. Entonces mm, sería a scheme. Escribe así, scheme, un esquema. Esquema es un esquema. A mm, scheme. mm, Ahora, cada vez que tú quieras decir para, pero no te confundas, este para va a significar con la finalidad de, vas a escribir in order to. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El equipo necesita un esquema con la finalidad de trabajar, ¿cierto? O también conocido como para trabajar. ¿Cómo sería? The team needs a scheme in, work. in In, order to, in in order to work. Escríbelo, in order to work. ¿Qué significa in order to, John? order to Para o con la finalidad. con la finalidad de. The team needs a scheme in order to work. ¿Se entendió? Yes. Yes. Mm, Entonces acabamos de aprender una nueva palabra, ¿no? In order to. In order to significa con la finalidad de. Siguiente. Vamos a aprender a usar el porqué. Ya sabes cómo usar el porqué, ¿cierto? El be, because. ¿Cierto? yes. Yes. Ahora aprenderemos a usar otra palabrita más. Listo. Aprender el because significa por qué. ¿Por qué? Para dar una explicación, ¿cierto? Because más a reason. Y luego tenemos el because of. ¿Qué significa el because of, Carlos? El because of significa debido a. ¿Se entendió? Debido. Ok. Ahora, ¿cómo se usa el because of, Carlos? Es sencillo. El because of tienes dos caminos. Si tú quieres usar el debido a, tienes dos caminos. Primero vamos a hacer aquí el primer camino y luego me vengo acá por el primer camino. El primer uso que le vas a dar es que le vas a sumar un sustantivo. Un sustantivo. Y luego de que le sumas el sustantivo, le puedes sumar la siguiente oración. The fact that. ¿Qué significa the fact that? The El fact that significa el hecho. hecho que. El hecho El hecho que. Luego de que tú hayas agregado el the fact that, ahora sí. Aquí, por ejemplo, le puedes agregar un sustantivo. Un ejemplo. I am happy because of you. ¿Qué significa? Estoy feliz que. debido a ti o a causa de ti, ¿no? Ujú. Estoy feliz because of the grilled chicken. Ya. Estoy feliz debido al pollito a la
a la brasa o because of the party. ¿Se entendió? Ok. Puedes ver el the party viene a ser mi sustantivo y después del because of está el sustantivo. Ahora mira el segundo. Digo I am, acá voy a decir I am happy because of the fact that we have a party. Estoy escribiendo una oración, un sentence. Plus sentence. Dice, yo estoy feliz debido al hecho que nosotros tenemos una fiesta. ¿Se entendió, John? Yes. Yes. Entonces, ¿acabas de aprender a usar el because of o necesitas un repasito? Mm, un ejemplo más de arriba. Del because of, perfecto. Por ejemplo, quiero decir, she is busy. She is busy because of the work. Because of the because of her job. Ella está ocupada debido Trabajo. a su trabajo. Entonces aquí voy a poner algo como que she is busy because of the fact that she works a lot. ¿Te diste cuenta? Pongo una oración. Ella está ocupada debido al hecho que ella trabaja un montón. En la anterior digo debido a su trabajo y ahora digo que trabaja un montón. Digo una oración, pero para poder usar la oración necesito el the fact that. The fact ¿Me that. entendió? Yes, yes. Ok, ¿terminaste de copiar? Yes. ¿Necesitas que continúe? Sí, yes. Perfecto, continuemos. Continuemos. Ahora tú solito. Mira, quiero que digas, yo necesito, ok, a ver. El COVID-19 supuso un desafío para los trabajadores, ok, debido a, debido al, debido al gobierno. Ok, como digo, el COVID-19 supuso un desafío para los trabajadores debido al gobierno. Mm, oh, COVID-19, ¿cómo se dice COVID? COVID-19. Escribe COVID-19, el COVID y el 19. No pasa nada. Ahora, Poses. poses. Ajá, muy bien. ¿En poses es qué? Un Mm, desafío. Poses Desafío a. que no noté. Poses a. Ah, no lo noté. A ver. ¿Cómo se decía? Poses a. Poses. Acá está. Poses a. Yeah, no, challenge. Exacto. Poses a challenge. ¿Y a quién? ¿A quién le puso la amenaza? Poses a Poses a challenge. ¿A quién? Para A los- los trabajadores. ¿Y cómo se dice los trabajadores? para Worker. los Un trabajador. Worker es un trabajador. Workers vienen a ser dos trabajadores. mm, Workers. no sé qué So, es, COVID-19 poses a challenge to. Y para, para los tú tiene que trabajadores. decir, no, ahí tiene que ser challenge to. Siempre que trabajes con el pose a challenge, poacher is, tienes que usar el to. Y Yeah, sí, siempre es parte de la estructura. So, el COVID-19 supuso un desafío para quién? Para los trabajadores. the workers. To the workers. Ahora, debido al gobierno. ¿Cómo se decía debido? Because of Because. Because of. Ahora, ¿el gobierno es un sustantivo o es una oración? Sustantivo. Entonces puede ser because of the. government. Because of the government. Government. Okay. Sí. Government viene a ser con V. Government. Government. Y termina con T. Con V sabe. Ajá. Government. Muy bien. Nos vamos un poquito más. Nos vamos un poquito más. Quiero que digas las medidas de seguridad, ¿ok? Tienen, tienen,
Las medidas de seguridad tienen un recurso importante. En lugar de tienen, son un recurso importante. Son un recurso importante. Recuerda, dice medidas de seguridad. ¿Cómo se decía medidas de seguridad? The measure, la medida. The measure. What do you think? The measure. La medida de seguridad. ¿Cómo digo medida de seguridad? ¿Te acuerdas? Sí, Safe, safe safety measure. Ya tienes ahí la medida de seguridad, pero tienes que hacerlo plural. ¿Cómo sería? The safety measures. measures. Escribe the safety measures. Las medidas de seguridad. Pregunta. ¿Qué pronombre reemplaza the safety measures? Uh, it, Pero si digo or las they, medidas, they, they. Por lo tanto, ese son, ¿cómo va a ser? ¿Un am, un is o un are? are. Are, muy bien. Ahora, ¿cómo se dice recurso importante? Recuerda que importante es un adjetivo, por lo tanto sería an important resource. Así, mira, an important resource. Resource, recurso. ¿Se entendió? Okay. Siguiente oración. La herramienta no está funcionando ahora. ¿Cómo digo que la herramienta no está funcionando ahora? Una herramienta. ¿Cómo se dice herramienta? Se dice da, The tool, book. tool, tool, herramienta, herramienta. The tool dice que no está funcionando. Is not. Ahora, cuando tú te refieres a una máquina que funciona, puedes utilizar el verbo work. El verbo work, aparte de trabajar, significa funcionar. ¿Cómo digo que la herramienta no está funcionando ahora? Is not working No. now. Ahora, imagínate que tú quieras enfatizar un poquito más. Este now lo podemos convertir en un, a ver, dame un segundo, en un right now, en un right away o un at the moment. Right now, ahora. Right away, ahora. At the moment, en este momento o ahora. ¿Se Right entendió? away is right away. Right away es como decir right now. Ok. ¿Se entiende? Solo para enfatizar, ¿no? Claro. Mm, Recuerda que es GHTA, GHT, GHT. Muy bien. Hasta aquí se va entendiendo. Mira, estamos aprendiendo palabras un poco complicadas. ya. ¿Cierto? Ahora, siguiente oración. Estoy enfermo debido al COVID-19. Porque yo estoy, estoy enfermo debido al COVID-19 porque el COVID supone una amenaza para la salud pública. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Mm, I am sick because of the COVID-19. Ahora digo por qué. Because, de nuevo. Because, muy bien. Because. Because el COVID supone una amenaza para la salud pública. Ya sabes que medida de seguridad es safety measure, pero ¿cómo se da salud pública? Because el COVID-19 supone una amenaza. ¿Cómo se decía supone? Exacto. O
A threat. ¿Te acuerdas cómo se decía amenaza? Threat. A threat. ¿Sí? Threat. Exacto. Threat. Pero la R va antes. Ah, Threat. ah, T-H-R-E-A-T. T-H-R-E-A-T. mm, Exacto. Ahora, ¿a quién? A la salud pública. ¿Cómo digo que representa una amenaza a alguien? ¿Cómo sería? ¿Qué preposición falta? ¿Tú? ¿Tú? Tú. Muy bien. A threat to. Ahora, salud pública. ¿Cómo se dice salud pública? Entonces, Public. Escribe public. public. Public, public, así como public, pero se escribe, se pronuncia public. Public health. Health. H-E-A. Exacto. Y la H. Y a seguridad pública. Ahora, hay un error en tu oración. Let's see what John. that indicates. ¿Dónde está tu error? ¿Lo notas? A ver, estoy enfermo debido al COVID porque el COVID es aquí. Cosas. En poses, muy bien, le faltaba la S. Excelente. Excelente. Vamos a ver uno más. Ahorita vamos a chequear aquí. Ahora, ya hemos aprendido estar a cargo de, supone una amenaza, riesgo. Hemos visto también el because of, ¿ok? Entonces, siguiente oración. Debido o a causa de, también puede ser a causa. A causa de mi trabajo, estoy a cargo de la salud pública para ayudar a las personas. A ver, listo. Con esto terminamos la lección. A ver, vamos a ver qué tal te va. Dice, a causa de mi trabajo, estoy a cargo de la salud pública para ayudar a las personas. ¿Cómo sería? Mm, Be, because me, because of. Ahora, ¿cómo digo mi trabajo? Because of my work, my job. Muy bien. Because of my job. ¿Cómo mm, digo estoy a cargo de? estoy acá in charge. I am in charge. Muy bien. I am in charge. Ahora, ¿qué sigue? I am in charge y o I am in charge of. Of. ¿Cómo se decía salud pública? The public health. Muy bien. Ahora, ¿cómo decía para? ¿Te acuerdas? O con la finalidad de. La finalidad de in order, In order. In mm, order to. in order to Ahora, ayudar a las personas. ¿Cómo digo ayudar? Help. In order to help. ¿Y a quién voy a ayudar? ¿Cómo digo personas? Be people. Excelente. A ver, lee la oración, John. A ver, antes de terminar. because of my job, I am in charge of the public health in order to help the people. Ok, in order to help people. Ahora, ese es public, public, ok? Public, Public. ok. The health. Help, es help people. No vayas a poner help to people, no, es help. Help people de frente. Help. Yes. Ok, John, we are going to stop here. Como puedes observar, el día de hoy hemos aprendido un montón de palabras. Ok. Yes. Hemos repasado el presente progresivo, el presente simple. Entonces, a partir de la otra semana, que empieza tus clases el día martes, vamos a dividir los primeros 30 minutos en pronunciación y los 30 siguientes en speaking, en hablar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Nice. ¿Tienes alguna consulta antes de terminar la lección? Te voy a mandar este archivo para que lo puedas Yes. analizar, ¿no? Hay muchas cosas importantes. Sí. A ver, tan, tan, tan. Pero ¿cómo lo descargo? A ver, one second. Export, export PDF. Export, export. Ahí te lo envío en este momento. Dame un ratito antes porque si no me voy a olvidar. Carlos, algo para practicar, ¿qué sería? Algo para practicar, como que ¿Habrá algún libro
El libro que me ofreciste Ujú. me sirve para practicar porque Ah, el pues, libro que te ofrecí era este. En el libro hay gramática, hay todo ese tipo de cosas. Lo que tú puedes hacer ahorita realmente solamente es apréndete los trucos que he enseñado. Esos ya, trucos de pronunciación. Eso es lo básico. Eso debes de dominártelo de izquierda a derecha. Solamente con esos trucos. A ver, te voy a mandar el link de la playlist. A sí, ver, lo que quiero ahorita saber es un poco estas, estas estas reglas. oraciones, claro, las Ajá. oraciones. Claro, Practicar. practica esas estructuras. Solamente practica las estructuras y porque luego es hablar, ¿no? Luego yo te voy a hacer preguntas, por ejemplo, what do you do? Ah, what do you do? I work in a company, ese tipo de cosas. ¿Ok? Ah, Sí, pero necesito que domines esas estructuras. No más. ¿Ok? ok, Solamente chécalas. So, yo te mandé el archivo, ¿vale? Lo checas. And ok, that will be all. Ahora te envío tu lección también grabada. ¿Ok? ok. So that will be all. Bye bye. Take care. Have a Vale. nice weekend. Bye bye.